Ya, pues, entonces sigamos viendo el tema de volumen. Aquí les recuerdo estas cosas. Entonces, acuérdense, la longitud de una curva se puede calcular mediante esta integral. Insisto, esta integral, eh, esta integral no la vamos a utilizar demasiado, esta de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy pocas técnicas de integración. O sea, conocemos integrales de trigonométricas, integrales de polinomios y nada más, ¿no? Y de cosas que son como de este estilo, como x elevado a algún real, ¿cierto? Pero integrales de esta forma, en donde hay una raíz con una constante más algo que dependa de x, son demasiado difícil de integrar con las herramientas que tenemos ahora. Ya, yo sé que han estado avanzando un poco esta semana porque han visto eh, la derivada del arcoseno, por ejemplo. Creo que les dio algo como, les dio como algo así, ¿cierto? Creo. Bueno, algo así da. Hoy vimos dos lemas que son prácticamente la solución. Ah, ya, sí, 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 sí. Está haciendo tal cual el libro, el profe. Sí. Bueno, en algún momento van a ver esta igualdad acá y de ahí van a poder concluir que la integral de eso que es así, entonces va a ser la otra función, el arco seno, más c, ¿cierto? Acuérdense que esta notación, bueno, esta notación realmente aún no la ven, pero esta notación es para denotar cualquier función que al derivarla da lo que está dentro de la integral. ¿Ya? Aquí ustedes lo han visto con límites de integración. Entonces esto va a ser, más adelante va a ser así. ¿Ya? Por el teorema fundamental del cálculo. Y ahí recién van a empezar a ver cosas más raras dentro de una integral. Insisto que las integrales no son como las derivadas que uno tiene reglas para la multiplicación, para la división, para todas las cuestiones. Entonces uno puede derivar lo que sea. Con tal de conocer la derivada de funciones elementales, uno puede derivar lo que sea. La integral lamentablemente no es así. Entonces, esta fórmula, la primera fórmula, la van a ocupar muy poco por el momento. O sea, de hecho yo la ocupé aquí en este ejercicio y la ocupé con una función muy simple, con una recta, con f igual a una recta. Y ahí fue muy fácil de integrar porque, bueno, adentro va a quedar algo, una constante. ¿Ya? Eso fue lo que vimos ayer. La que se iban a ocupar harto es la 2. La 2 es la expresión que les da el volumen de cuando ustedes hacen rotar una región en torno al eje X. Ya el volumen de ese sólido que se forma va a ser esto. Va a venir dado por esa expresión de ahí. Pi por la integral de AB de la función al cuadrado. ¿Ya? Lo que me refiero es que si ustedes tienen la función acá arribita, ahí, en un intervalo AB, entonces si ustedes esta región de aquí la hacen rotar en torno al eje X, les va a formar un sólido de revolución, ¿cierto? Que no lo voy a dibujar porque me va a quedar horrible, pero esto ustedes se lo pueden imaginar. Y el volumen de ese sólido de revolución viene dado por SB, que está escrito ahí. Ahora, si esa misma región la hacen rotar con respecto al eje Y, entonces el volumen, la figura va a ser otra, ¿cierto? El cuerpo de revolución va a ser otro y por lo tanto el volumen va a tener otra forma, que va a venir dada por esa expresión de ahí. Esto lo demostraron en clase. O sea, ¿en qué cambia de que cuando es con respecto al eje Y se le agrega un 2 al volumen y se le quita un F y se intercambia un f de x por x, fíjense. Este era un f de x en el de arriba. Y se le agrega un 2 afuera. ¿Ya? Es lo único que cambia en eso.
Entonces veamos este ejercicio aquí. Veamos el 2. Vamos a hacer un poquito más de zoom por si hay alguien que está desde el celular. Entonces, vamos a tener la siguiente región. Entonces, sea R la región acotada entre esa recta y esta parábola. ¿Ya? Un ejercicio sencillo. Calcule el volumen del sólido que se obtiene al rotar R alrededor del eje X. ¿Ya? Y lo mejor que ustedes pueden hacer es un dibujo. ¿Ya? Entonces, ¿dónde podemos hacer el dibujo? Debía haber dejado espacio, pero hagámoslo acá. Entonces, tenemos dos curvas. Tenemos la curva I igual a 2X y tenemos la curva pi por X cuadrado. ¿Ya? La primera una recta y la segunda una parábola. Entonces, lo que tienen que hacer es dibujar la región R, la región R que van a rotar. Entonces, la primera curva, la 2X, va a ser como una recta que parte del origen, ¿cierto? Es como la identidad, pero va a estar un poco más inclinada. Entonces va a ser como algo así. Esta es Y igual a 2X. Y la parábola va a ser algo así. Va a partir de acá abajo y se va a ir hacia arriba. ¿Ya? No me quedó bien dibujado, pero es algo así. En todo caso tengo aquí el GeoGebra abierto, así que mejor lo ponemos acá. Ahí. Y el otro era pi por X cuadrado. Pi por X cuadrado. Ahí están, ¿ven? Ahora, ¿cómo demuestran que la parábola está por debajo de la recta? Es sencillo, porque fíjense en dónde se topan estos dos puntos. El punto de intersección, voy a borrar este dibujo horrible, el punto de intersección entre las dos curvas, ustedes lo hacen igualando las imágenes, ¿no? ¿Cierto? Y ven cuál es la preimagen correspondiente. Entonces, tienen que resolver esta ecuación para ver en qué X se intersectan. Entonces, aquí ustedes van a creer que esto va a ser en X igual 0 o en X igual a 2 partido por pi, ¿cierto? Entonces, en esos dos puntitos se cruzan las curvas. Ya está acá, yo le voy a poner un nombre, digamos, pongámosle F, y a esta yo le voy a poner G. Entonces, fíjense que el intervalo en donde me interesa ver esta cosa es en el 0,2 pi cerrado. Y si ustedes lo ven acá en el dibujo, va a ver más claro. Me interesa verlo acá hasta acá. ¿Ya? Y la región R la que está acá entre medio. Entre medio de las dos. Entre medio de las dos curvas. En realidad, en ese intervalo, creo que lo dije mal, lo dije al revés, es la recta la que es mayor, la que está por encima de la parábola. ¿Ya? O sea, se cumple que f de x es mayor o igual a g de x, o sea, la recta es mayor o igual a la parábola para todo x en el intervalo que nos interesa. Claudio, En ese de ahí. ¿Sí? ¿eso lo tengo que demostrar con que sea creciente o decreciente o basta con dejarlo por esa no? ¿Qué cosa creciente o decreciente? O sea, ¿te refieres a esta desigualdad aquí? Claro, tipo derivarlo, ya las dos son, ponte tú, siempre crecientes. En el primer trozo del intervalo una es mayor, en el segundo también, por lo tanto todo dentro de eso va a seguir la misma orden. Claro, uno podría hacerlo como lo dices tú, pero hay una forma mucho más sencilla que eso, mira. Nota que, porque aquí lo que uno quiere demostrar es esto, mira. Eh,
Eso es lo que uno se está preguntando si pasa, ¿cierto? Y esto es más o menos sencillo, porque si ustedes suponen que el X es cero, si el X con el cual están trabajando es cero, la desigualdad es trivial, ¿cierto? Obviamente cero es mayor o igual a cero, porque acá les quedaría cero y acá también les quedaría cero. Así que pueden suponer todo el rato que la X es distinta de cero. Ya, entonces, por demostrar, si suponen que la X es distinta de cero y que es positiva, por supuesto, estamos siempre trabajando en este intervalo, eh, que la X es, aquí cancelo, es menor o igual a 2 partido en pi. Y eso se tiene inmediato de esta pertenencia, ¿cierto? Y el X pertenece a este intervalo y por lo tanto es menor o igual a 2 partido en pi. Por eso les digo que la desigualdad es sencilla de demostrar. Entonces aquí ustedes hacen la demostración, sea un X cualquiera en el intervalo en el cual estamos trabajando. Entonces, si X es igual a 0, entonces se tiene que G de 0 es igual a, perdón, F de 0 igual a G de 0, y por lo tanto una es mayor o igual a la otra, ¿cierto? Entonces para ese punto se tiene la igualdad que se quiere. Ahora, si suponen que la X es distinta de 0, van a obtener la otra parte, porque aquí van a tener que 0 es menor a X y es menor o igual a 2 partido en pi, por esta parte de acá. No puede ser 0, que estoy suponiendo que es distinta de 0. Y aquí lo que voy a hacer es multiplicar por X a ambos lados. Lo puedo hacer porque X es mayor a 0 y las desigualdades no se van a cambiar. Entonces, X cuadrado y por último multiplico por pi. ¿Se dan cuenta? Se llega a la igualdad que quería, que 2x es siempre mayor o igual a pi por x cuadrado. Pero eso es solamente para demostrar que una curva está por encima de la otra, por si no lo pueden dibujar bien. ¿Ya? Esto serviría si que estuvieran dando la prueba de forma presencial. Pero como estamos en la modalidad virtual, uno puede ayudarse con los dibujos. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante saber cuál curva está por encima de la otra. Ya en este caso es importante saber que la curva verde, o sea, la recta, está por encima de la parábola. Es importante, porque a mí me piden calcular el volumen que se genera al rotar la región R, que es esta la que está acá, ¿cierto? Que está entre medio. Entonces, para calcular eso voy a hacer algo parecido a lo que hacíamos con las áreas. Voy a calcular el volumen que me genera la verde y voy a calcular el volumen que me genera la azul alrededor del eje X. Entonces el volumen que me piden tiene que ser la diferencia entre ambos, ¿cierto? Ahí me va a quedar el volumen del medio. Y eso es justamente lo que hacemos acá en el desarrollo. Aquí, bueno, aquí puse de inmediato eso lo que acabamos de demostrar. Y puse al tiro en qué punto se topaba. Y aquí está lo que les digo. El volumen que nos piden va a ser el volumen que genera la recta, la que está por encimita, entre 0 y 2 partido en pi, que es ese punto de ahí, menos el volumen que genera la parábola, está la que está acá abajo. Entonces ahí le resto el pedacito de abajo y me queda lo que está al medio. ¿Se entiende así? Es como igual lo que hacíamos con las áreas. Aquí con los volúmenes también se hace. Entonces tenemos que calcular estos dos volúmenes y restarlos. Y son rotados con respecto al eje X. Nosotros sabemos cómo se calculan esos volúmenes, ¿cierto? Con este aquí. Entonces veamos el primero. Entonces, el volumen que genera la recta, la verde, bueno, entre 0 y 2pi,
tiene que ser pi por la integral de 0 a 2pi de la función al cuadrado, ¿se acuerdan? Y aquí la función es 2x. Entonces eso lo elevo al cuadrado. Y tengo que calcular entonces esta integral. Esa sería esta parte de acá. Y la otra sería la que genera la parábola, que está por debajo y tiene que ser menor. Es esta parte de aquí. Pero es lo mismo, es pi por la integral de 0 hasta 2 partido en pi de la función al cuadrado. Entonces, de la parábola al cuadrado. Y aquí es solamente calcular y restar. Ven aquí me devolví. Estábamos acá, ¿se acuerdan? Aquí reemplacé las integrales nomás. Me queda así, esa diferencia. Aquí algunos factorizan el pi, resuelven la integral y después multiplican por pi. Pero da lo mismo el orden. Entonces, en la primera, fíjense, voy a distribuir el 2. Nos queda así. La segunda igual. Nos queda un pi cuadrado. Las constantes, acuérdense, de las integrales se pueden sacar. O sea, saco el 4 y en la otra saco el pi cuadrado, que no depende de x. O sea, me queda un pi cubo aquí. Se multiplica con el pi que está afuera. Y me queda esta integral. Que ya deberían saber resolverla. Tienen que encontrar una primitiva de x cuadrado, o sea, una función que al derivarla les dé el x cuadrado. Por ejemplo, x al cubo partido en 3. Y aplicar el teorema fundamental del cálculo para esa primitiva. O sea, se evalúa arriba y se resta al evaluarla abajo, en el límite inferior. Eso se anota así, normalmente. La primitiva evaluada en el límite superior menos en el límite inferior. Todo eso como que se pone siempre así, de esa forma. Y en el otro lado lo mismo. Una primitiva para x a la 4 podría ser x a la 5 partido en 5. ¿No? Porque al derivar eso baja el 5, se elimina con el 5 de abajo y arriba les queda un 4. Les queda así. Entonces esto hay que aquí solamente reemplazar. Por supuesto, al evaluar en el límite inferior es 0, entonces no lo pescamos y solamente evaluamos arriba, ¿no? Entonces sería 8 partido en pi al cubo, ¿cierto? Si evaluamos, dividido en 3. Y en el otro lado sería 2 a la quinta, que es 32, dividido en pi a la quinta, dividido en 5. Todo eso les quedaría así. Bueno, ahí hacen el desarrollo y da esto al final. 64 partido en 15 por pi cuadrado. A no ser que me haya equivocado en la resta. Pero aquí uno cancela ese pi con uno de los que está acá abajo y acá también. ¿Ya? Entonces acuérdense que esta notación, por ejemplo, eso de ahí, significa 2pi partido en 5, 2pi elevado a 5 partido en 5 menos 0. Eso significa esa notación de ahí. Y en el otro lo mismo, pero con la respectiva función que está puesta ahí, con los respectivos límites. ¿Ya? Entonces, así, igual que como lo hacíamos con las integrales, para calcular áreas. A veces teníamos que restar 2 áreas para que nos diera el área que queríamos. Aquí lo mismo con los volúmenes. Claudio, una duda. Sí, dígame, Esteban. ¿Es posible que un sólido de revolución me dé un polinomio? O sea, un paralelepípedo. Un paralelepípedo. Sí. A tener como un paralelepípedo y eso rotarlo. ¿A eso te refieres?
No, que la rotación me dé un paralelepípedo. Ah, que la No, rotación te dé un paralelepípedo, pero ¿se puede siquiera? em, el paralelepípedo es una figura plana, pues. No, pues estáis pensando, sí, no, me equivoqué. Creo que no. A ver, que te dé como una cajita. Es una buena pregunta, porque te van a quedar puntas. Claro, porque mi sentido común me dice que no se puede directamente. Pero no estoy del todo seguro. Las funciones continuas tienen varias formas. Sí, pues no, o sea, eh, te va a quedar igualmente una función continua. Pues el tema es que no es diferenciable, pero eso da lo mismo en todo caso. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque si uno... Creo que no. Pero no sabría decirte por qué no. Pero la intuición, como decís tú, dice que no. Está buena la pregunta, me gustó, como para investigarla. No sabría responderte en este momento, Esteban. Ok. Mm. Aunque hay formas, por supuesto, de, por ejemplo, calcular con integrales volúmenes de pirámides, por ejemplo, que también tienen no tienen una forma como redonda, sino que son como más líneas. Que lamentablemente no vieron esta forma de integración que ir sumando pedacitos de área, como lo hacen en física a veces. No creo que este método no sirve, no. Yo me atrevería a decir que no sirve para calcular cosas de ese estilo. A no ser que tendría que ser una figura muy rara, solamente pide que sea continua, así que podría ser muy rara. Pero bueno, veamos el 3, creo que ya lo vieron en todo caso en clases, pero igual repasémoslo. ¿Ya? Entonces, nos piden derivar la fórmula del volumen, o sea, encontrar la fórmula del volumen. No derivar la fórmula así, derivar de derivar de cálculo, sino encontrarla. Para una esfera de radio R. Entonces, bueno, tenemos que pensar en nuestras fórmulas que tenemos acá y tenemos que pensar que en cuál figura rotamos para obtener la esfera. Obviamente la circunferencia, ¿no? Lo que sí es que aquí creo que el Víctor lo hace al tiro, sí. Entonces nos basta tomar, imagínense por ejemplo, tomar una semicircunferencia y es hacerla rotar alrededor del eje X. Eso les va a formar una esfera, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer acá es tomar una semicircunferencia. Creo que esto lo voy a dejar un poquito más acá. Ahí, y me interesa que sea de radio R. Entonces, esta curva, perdón, la voy a hacer rotar en torno al eje X. Aquí, ¿cuál es el problema? Y que creo que está el problema aquí en el desarrollo, es que esto no es una función, ¿cierto? No hay ninguna función que describa esta curva. ¿Por qué? Porque si hubiera una, entonces... Ah, no, perdón, estoy imaginándome la cuestión al revés. Sí, sí, sí. Estoy un No, poco... sí. Sí, pues no, sí está bien. Lo que pasa es que no es inyectiva, sí, sí, sí. Si no, me está imaginando la cuestión así.
y rotándola con respecto al eje. Ah, pero ahí bastaría cambiar la variable de x por y, ¿no? Claro, sí, sí. No, esto sí es una función, ¿cierto? ¿Y qué función me describe toda esta parte de acá? Cada puntito. ¿Se le ocurre cuál podría Bueno, ser? tomáis la forma típica de una cónica, que es x cuadrado más y cuadrado, ya que tiene el centro en cero, y igual al radio. Así que despejáis el y en función del x y el radio, y te debería quedar como la función de la circunferencia alrededor. Ya. ¿Así? ¿Como así? Claro, y despejo el y. ¿O le falta algo a esto? El radio al cuadrado, ¿no? Radio al cuadrado, ¿cierto? Mm. Y aquí obviamente la ubicamos en el centro a propósito para evitar estas constantes que salen entre medio. Pudimos haberla rotado un poquito más a la derecha y nos va a dar lo mismo, ¿ya? Pero la ubicamos aquí en el 0,0 a propósito. Entonces, bien, esto es x y esto es y. Entonces, una función podría ser la siguiente. Eh, Una duda como el resultado de una raíz que implica la parte negativa de esa raíz. sí, eso mismo estaba pensando y eso era lo que quería decir hace un rato, porque esto les va a dar más o menos la raíz, ¿cierto? Pero estamos trabajando con las y positivas, entonces por eso uno se olvida de la parte de abajo, digamos. Estamos solamente trabajando con esa parte de arriba. Así que aquí es válido escribir esto como función. Y la x, por supuesto, ¿dónde viven? Entre menos r, este de aquí es menos r y el otro es r. Ahí, ¿cierto? Entonces esto con x. Entonces, ¿se dan cuenta? A ustedes les piden una figura y entonces tienen que pensar en una función antes. Este es el ejemplo como más sencillo de todos. Y ahí en este caso la función que nos sirve es esta. F de x igual a la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y nos olvidamos de la parte negativa de la y porque estamos trabajando con y positivas. Fíjense que está toda la curva por encima del eje x. Y tiene que ser así porque acuérdense que una de las condiciones que nos piden es esta. Que la función siempre sea no negativa. Entonces, esta función la vamos a rotar en torno al eje X. Y ahí me va a armar una esfera. Entonces, aquí fíjense, aquí reemplazamos el tiro. La función es lo que está escrito ahí. Y el intervalo es menos r, r. Aquí están puestos al revés, ¿cierto? Aquí error de tipeo. Desde menos r a r. Y bueno, aquí eliminamos nomás, ¿cierto? Ahí eliminamos y debiera aquí darnos, bueno, aquí integró al tiro, pero esto va a ser pi por la integral de menos r a r menos de así, ¿cierto? Claro, igual si se hace muy difícil, puedo separar por resta de integrales. Exactamente, sí. Entonces aquí podemos separar, como dice el compañero, ahí no, reemplazamos la primera y separamos con respecto a la otra. Y ahí sí que queda mucho mejor, ¿cierto? Porque aquí la integral de una constante va a ser la constante por x, les queda eso,
Y el otro lado es la primitiva de x cuadrado, x al cubo partido en 3. ¿Ya? Ambas son primitivas. Y ambas, fíjense que se evalúan en lo mismo, así que hago todo el proceso para las dos al tiro nomás. ¿Sí? Va a quedar lo mismo. Entre menos R y R. Y ustedes hacen todo ese desarrollo, les va a dar esto de aquí. Creo. A ver, dejen comprobarlo para no estar inventando cuestiones. Aquí esto sería R al cubo menos R al cubo partido en 3 menos, acuérdense que se resta y evaluamos en el otro, R cuadrado por menos R menos R al cubo partido en 3. Esto es 2R cubo y lo de adentro acá es, eso es menos R cubo. El otro es más. Muy bien, ¿cierto? Vaya fiscalizándome. Esto es... Bueno, S menos, chao, chao. Este es menos. Sería entonces... lo mismo, sí, y da. Porque aquí daría exactamente lo mismo. Entonces esto es 4, R al cubo partido en 3. Ah, y el pi que tiene que estar por ahí. Sí, está. Entonces, bueno, ahí esa diferencia de ahí les va a dar el 4 pi tercios del colegio, ¿cierto? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sacarían la fórmula del cono, por ejemplo? ¿Qué figura rotarían en torno al eje X? Tomaría y igual a X. Ya, Tendría pero, que ser como una recta. ¿Sí? sí, pero ese te va a dar un cono especial, sí, pues te va a dar un cono de igual radio e igual altura. Yo quiero un cono de radio R y altura H. Entonces ahí lo tomaría con pendiente H y con X, ¿no? Ya. O Creo sea, que igual me tendría que pegar el cálculo. sí, porque aquí lo mejor es hacer un dibujo. Entonces quieres que el radio sea R, entonces dibuja el R acá, y que la altura sea, perdón, al revés. Quiero que la altura sea H, porque lo quiero rotar con respecto al eje X, y el radio sea R. Entonces quiero una recta, como decía el Esteban, que sea así. Ahora vamos a retar respecto al eje X. Claro, pero se puede con respecto al eje Y también. Sí, se puede. Claro, lo que yo quiero rotar es esta región de aquí. Dan cuenta, si se lo imaginan o se hacen el experimento y empiezan a rotar, les va a dar un cono de altura H, ¿cierto? Lo que está acá en la altura, lo que quería el medio, y el radio es lo que se levanta en Y. Entonces tienen que encontrar una ecuación de la recta nomás, que una al punto 0, 0 y que una al punto H, R. Y ahí sería simplemente R partido por H por X. ¿Cierto? Y esa función la integran con la fórmula del volumen. O sea, elevan al cuadrado esa I, que ustedes la pueden ver como una función, la integran de 0 a H y el volumen les va a resultar justamente lo que vieron en el colegio. 1/3 de pi por H por R al cuadrado. Y de ahí sale la mágica fórmula que se ve en los colegios. Por ejemplo, ¿qué figura rotarían si quieren un cilindro, por ejemplo? Un cilindro de altura H y radio R. Una función constante. Una función constante, ¿cierto? Tendría que ser una función constante, pero ¿qué constante? Si yo quiero rotarla con respecto al eje X y que tenga radio R y altura H.
Si quería altura h, necesita que la distancia entre el 0 y el x sea h. La que está ahí abajo sea h. ¿Y qué cosa hay? Radio. Hay radio. El radio, ¿cierto? La cosa del radio. ¿Qué pasa si tomamos la función constante así, como el radio, e integrar desde 0 a h, de modo que esa sea la altura? Si ustedes hacen girar esa figura, o sea, toda esta región, en torno al eje X, entonces este radio se le va a duplicar en el otro lado. Entonces va a ser un radio, va a ser un cilindro de ese radio y la altura se va a mantener ahí, en h. Entonces ahí obtienen un cilindro. Si ustedes integran esta función ahora, la función constante r, con la x variando entre 0 y h, entonces el volumen en ese caso les va a quedar el volumen del cilindro. Para que lo comprueben ustedes después si es que quieren. Entonces, ¿qué pasa ahora? Algo un poquito más difícil, pero ni tanto. ¿Qué pasa si ahora yo quiero rotar una sección de cónica, de elipse? Supónganse que esto de aquí es una elipse que tiene ejes superior A y eje mayor A y eje menor B. Y yo les pido el volumen de esa región al rotarla con respecto al eje X. Entonces, lo mismo que hicimos con la circunferencia, pero ahora hay que hacerla con la elipse. ¿Qué función domina toda esta parte de la elipse? No sé, la ecuación era x cuadrado partido en a menos y cuadrado partido en b igual a 1. Ya, entonces... O sea, igual una constante en realidad, pero en este caso es 1, digamos. No, es igual a 1 ahí. Ahí sí. Ah, verdad, el otro es un hipérbole. Claro, pero a esto le falta algo de nuevo. Si quiero, estoy considerando la elipse centrada en el 0, 0, ¿cierto? Con A y B, las constantes esas que tiene la elipse. Pero le falta algo a esa ecuación para que sea la ecuación de una elipse. Que es b cuadrado y a cuadrado, ¿no? Exactamente. Ahí. Y lo del otro lado es un 1. Eso siempre es un 1. Ya siempre que esté como horizontal, completamente horizontal. Ya, pues y aquí entonces la función que domina esa parte de la elipse tiene que ser, aquí la voy a despejar rápido, 1 menos x cuadrado. Aquí es despejar la i nomás. Esto por... y esto en raíz cuadrada, ¿cierto? Y esa función integra. ¿Entre qué valores? Tendría que ser entre 0 y a. Porque estoy en esta parte de aquí. Y la x se está moviendo entre 0 y a. Fíjense que esa función está ahí, que está acá. Vamos a ponerle f de x. No es tan difícil de integrar. Porque acuérdense que la fórmula del volumen tiene un cuadrado. Eleva todo al cuadrado. Si lo hiciera con respecto al eje Y, ahí hubiera sido más difícil, porque ahí no hay un cuadrado en la F. Pero con respecto al eje X, sí. ¿Y por qué me sirve el cuadrado? Bueno, para eliminar la raíz. Entonces, solamente integro lo que está dentro. Claudio, no tiene sentido rodar un punto, ¿cierto? Eh, o sea, se podría hacer. El problema es que vaya a integrar entre o sea, la integral de por sí da al cero al tiro porque vas a estar integrando desde un punto hasta el mismo punto. No va a haber como un ancho en donde poder integrar. No sé si me entienden. Ah, claro, entonces lo que tendría que ser un área en un volumen, ¿cierto? Claro. Sí, 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 sí. Porque si tú tienes un punto,
tienes que encontrar una función que te describa completamente ese punto. Y la única función que te va a describir ese punto, si este punto es A, va a ser la función constante A con X igual a. No puede tener un dominio más grande que eso. Entonces, el volumen lo vas a hacer de A a A. Y al integrar desde un mismo punto, estas integrales siempre dan cero. En algún momento creo que lo mencionó el profe en clase. Entonces se puede hacer, pero no tiene mayor utilidad. Pero eso, si ustedes le piden rotar una elipse, entonces tienen que encontrar una función que les describa completamente la elipse. Y ahí si lo quieren hacer, el otro día lo hice, me dio... ojo que, bueno. No, sí, no, perdón. El volumen les va a dar, si es que lo hacen, como les dije, 2/3 de pi por b cuadrado por a. Fíjense que al rotar esa elipse, no se le forma una pelota de fútbol americano como uno tendría a pensar, sino que la mitad nomás, porque no estoy rotando una semi-elipse, sino que un cuarto de elipse nomás. Entonces les va a formar como la primera parte de la pelota de fútbol americano. ¿Cierto? Por lo tanto, si ustedes quieren el volumen de la pelota completa, tienen que multiplicar este volumen por 2 porque les faltaría toda la otra parte. Y ahí les queda con un 4 acá arriba, que ahí se parece al volumen de la esfera, pero un poquito deformada. Por eso salen estos factores B y A. Claudio, con el sólido de revolución, ¿yo puedo saber algo sobre la función original? Si no me dicen nada de la función original. Como conocer como propiedades de la función. Claro, como un conjunto de funciones que pueden cumplirlo. Ponte tú que me dicen, ya tengo este sólido de revolución que tiene volumen tanto. ¿Ya? Entonces encuentre por lo menos una familia de soluciones, de ecuaciones, que me puedan describir eso al rotarlo. Ese está como por un problema más de cálculo en varias variables. Porque estabas partiendo con algo en R3, ¿cachai? Y creo que nunca he visto problemas así, de esa forma, donde me den como el volumen, como el sólido de revolución que tiene cierto volumen, y conocer la función que me da. Creo que no existen problemas de ese estilo. Porque un mismo volumen podría venir desde varias funciones que son distintas. No hay como una biyección entre sólidos de revolución y... sí, podría ser. Bueno, claro, pero por ejemplo, si te dicen, o sea, si te dan el sólido de revolución y el volumen, puede haber conjunto infinito de funciones que me den el volumen, pero no necesariamente que formen la misma sólido de revolución. Entonces tiene que cumplir los dos criterios. Sí, pues, habría que agregar algunas cositas más, yo creo. Sí. Bueno, les quería mostrar la prueba que tuve yo hace un tiempo. Que ya la han visto ya. Fíjense la pregunta, la parte 2. La parte 2, la pregunta 1, el inciso B. Entonces, les dan dos curvas y fíjense, f de x igual a 2 seno de x y g de x igual a esa recta. Y les piden calcular el cuerpo de revolución obtenido al rotar la región R entre esas dos curvas. Algo parecido a lo que hicimos hoy, pero con otras funciones. Entonces, grafiquémoslas. A ver qué nos da. Ahí.
Y la otra da algo medio extraño, que es 4 raíz de 2 4 raíz de 2 sobre 3pi. Cuatro raíz de 2 sobre 3pi por x. ¿Cuál es la región? Porque fíjense que les dicen otra cosa más. Tiene que ser en el primer cuadrante, claro, limitada por las dos gráficas. Esa es la región R. Entonces tiene que ser esta región de aquí, ¿cierto? Esta que está acá. Entonces, ¿cómo lo harían ahí? Calculan el volumen de la verde en torno al eje X y le restan el volumen del azul con respecto al eje X también. Me cuenta que ahí les da el volumen que les pide. Ahora no recuerdo cómo discriminar que esta esté por encima de la otra. Su derivada, ¿no? A la antigua. Claro, sí. Porque está difícil trabajar con seno para simplificarlo en una desigualdad. Sí, creo que el profe aquí nos ayudó en la prueba. Nos dijo cuál curva estaba por encima de la otra. Una duda, pero si tú ya sabes que una curva está por encima de la otra, igual tienes que dejarle saber al lector por qué sabes que esa curva está encima de la otra, ¿no? Sería lo mejor. Sería lo mejor. Pero no es como parte esencial del desarrollo, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan integrar, la parte de integración. Eso es lo importante. Aparte, lo van a hacer y si lo hicieron mal, les va a dar el mismo resultado, pero con un menos al final, simplemente. No sé si se entiende. Aquí pudimos haber pensado que en nuestro ejercicio, que la parábola está por encima de la recta. Entonces lo hubiéramos calculado al revés y nos hubiera dado con un menos al final el resultado. Y uno sabe que los volúmenes son positivos. Entonces de esa forma uno puede discriminar cuál era la que estaba por encima de la otra. Entonces tampoco es muy terrible y aquí, bueno, aquí lo quise hacer porque teníamos un poco de tiempo. Ya, y por último quiero ver porque yo creo que ya no vamos a seguir viendo cosas de volúmenes. Ya la próxima semana empezamos con otras cosas. Y esta salió en una prueba también, no en una prueba mía, sino en una prueba de cálculo 2 de hace unos años, de hace algunos años. Y no es tan difícil. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una función que se mueve en ese dominio y que cumple esa inecuación de ahí. Como pareció a lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? De que la f está por debajo de la identidad. Aquí un poquito al revés. La f está por encima de la recta 2x. ¿Ya? Eso se cumple para todo x en el dominio. Entonces, vean lo que dicen estos dos puntos de acá. Sea V1 el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar la región del primer cuadrante acotada por F en el intervalo 0,a en torno al eje X. O sea, ustedes grafican F, la región que les da F acotada con respecto al eje X y al rotar esa cosa con respecto al eje X va a ser V1 el volumen de eso. Y lo mismo, pero con respecto al eje Y. También en el intervalo 0,a. Entonces aquí el punto es acordarse cómo se calculan ambos volúmenes. El volumen V1, acuérdense, se calcula pi por la integral de 0a, que es donde estoy trabajando, de la función al cuadrado. Y el V2 va a ser la otra, que no hemos ocupado hasta el momento, que es 2pi por la integral de 0a de x por f de x.
Ahí. Y nos piden demostrar que este volumen es siempre mayor a este de acá. ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? Obviamente hay que ocupar esta parte de aquí. O sea, en resumidas cuentas quiero demostrar que una integral es mayor a otra integral. En el otro tengo 2pi, la integral de tanto, como el 12 es una constante, lo puedo meter dentro de la integral. Ya. Buen Y tengo, comienzo ese, ¿sí? Algo así, ¿cierto? claro, Y yo sé que 2x es menor a f de x. claro. Entonces, yo no sé si f de x mayor o igual a 0, ¿cierto? No, sí, sí, sí. Es positivo siempre, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Claro, porque es mayor a 2x y x está en un intervalo positivo. Exactamente, por eso. Entonces puedo multiplicar por f de x sin cambiar la desigualdad. Exactamente. Ya, ahí está el... Y ahí ya está resuelto ya. Sí. Y aquí fíjense que la f de x, y ese era el punto importante, es siempre mayor estricto a 0, porque el 2x es mayor o igual a 0. Acuérdense que la x está en este intervalo. Y uno asume que el a es positivo, por cómo está escrito el intervalo. Entonces, la x es mayor o igual a 0 y por lo tanto la f de x tiene que ser mayor estricto a 0. Ya porque ese simbolito está de forma estricta, entonces tiene que ser mayor estricto a 0. Tiene que ser el 2x mayor o igual a 0, porque el 2 es positivo y el x es positivo, o 0. Y ahí está el punto. Entonces, veamos cómo lo hice yo acá, la escritura. Entonces, por demostrar que el volumen 1, que lo teníamos escrito acá arribita, es mayor al volumen 2, que es el que está acá. Entonces aquí siempre tienen que acordarse que la integral es monótona, se comporta bien con las desigualdades. Ustedes tienen una función que es menor o igual a otra función, entonces la integral también preserva el orden, como se dice. Y aquí puede ser de un b cualquiera a una cualquiera, siempre que las funciones sean integrables. Entonces aquí está lo que les decía. Lo que les decía, que el f de x es siempre mayor estricto a 0. Por lo que les decía de que la x es positiva, y como la f de x es mayor a algo positivo, tiene que ser positivo también. Entonces, en esta inecuación, voy a multiplicar todo por f de x. Y el orden se va a preservar. No va a pasar nada. Entonces aquí multiplico el lado izquierdo 2x por f de x y el otro lado f cuadrado, ¿no? Y esto para cualquier x en el intervalo 0, a. Y ahora me gustaría hacer aparecer el pi que está acá, fíjense. Ese pi que está ahí, me gustaría hacerlo aparecer acá. Multiplico por pi a ambos lados. No va a pasar nada. Nos va a quedar así. Y ahora aplico esta propiedad de la integral. Integro a ambos lados con respecto a x de 0 a a. Entonces, integro acá, integro acá. Las constantes salen de las integrales, por lo tanto en el lado izquierdo sale el 2pi, nos queda así esto, y en el lado derecho sale el pi. Y justamente me queda el volumen 2 al lado izquierdo y el volumen 1 al lado derecho. ¿Ahí ven?
muy parecido al que hicimos ayer. Claudio, ¿Sí? ¿a qué se refiere con que es monótona? Sí, monótona creciente. A eso, monótona significa que si que es un término que se ocupa en general en matemáticas, pero que la integral lo cumple, que si tú tienes una cosa mayor a otra, al aplicar integral en este caso, o al aplicar cualquier otra cosa a la cual estoy llamando monótona, el orden se preserva. Lo que sí me falta decir que es monótona creciente, porque hay funciones que son monótonas, pero decrecientes. Si fuese la integral monótona decreciente, lo que haría es cambiar la orientación. Pero como es monótona creciente, ahí. Eso. Por ejemplo, la derivada, la función derivada, si ver la derivada como una función, no es monótona. Porque, por ejemplo, yo sé que el 6 es menor al 8. Pero si aplico derivada a ambos lados, no se preserva el orden. No, no es monótona creciente la derivada. Porque si aquí yo derivo con respecto a alguna variable, esto me da 0, derivada de una constante, y 0, derivada de una constante. No tiene sentido. En cambio, la integral sí satisface eso de cómo poder aplicar la cosa a ambos lados y no pasa nada. A eso uno se refiere con función monótona. Monótona creciente. ¿Sí? O sea, si x es menor a y, entonces f de x es menor a f de y. Es una función monótona y creciente. Bueno, y eso eran los ejercicios que les traía hoy día. Igual faltaron algunos, pero no alcanzamos a hacerlos. Creo que faltó uno nomás que lo tengo como en la mira porque encuentro que está mal planteado. Así que prefiero no hacerlo y después verlo con el Víctor. ¿Alguna duda entonces? Vamos a cerrar acá. Claudio, yo tengo una duda hace rato, pero es sobre otro ejercicio, a ver si te lo envío, que yo creo que es demasiado cototo como meterlo en la ayudantía. Mínimo se come como 40 minutos. Y está en el espía. ¿Cuál? Es el capítulo 13 o 14, pero era la pregunta 41, de esa me acuerdo. ¿Y de qué es? De integrales. ¿En el 14? Sí. El 14 o 13, uno de los dos, pero eran en el 41. De esa me acuerdo, sí. Hay el 41. ¿Y te gustaría que lo hiciéramos en ayudantía? Claro, si fuera posible, pero no sé cuánto tiempo consume de la ayudantía. Porque lo encuentro interesante en el sentido de que trabaja una integral desde el punto de vista de intervalo, pero no intervalo como partición, sino intervalo como la definición del intervalo en que vive la integral. Ya, pues, me lo podéis mandar por correo si quieres. Y ahí luego conversamos. Pues. Dale, te lo mando ahora. Sí. Ya, pues entonces nos vemos la próxima semana. Si no hay dudas, que estén bien. Chao. Víctor, cuídate. Chao, Víctor, chao. Adiós. Chao, Claudio, gracias. Chao, chao, chao.